Y está. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, ahora vamos a responder las preguntas de la práctica calificada número 2 y de acuerdo a lo que nos solicita el profesor, en lo que respecta a la pregunta uno nos dice sobre crear una política detallada de cancelación de grupos. Bueno, en esta parte creo yo que si digamos este grupo desea cancelar, nosotros previamente debemos de haberle pedido un adelanto del 50% y si por ejemplo ellos cancelan 3 semanas antes, nosotros deberíamos quedarnos con ese 50%. También, si es que ellos reducen la cantidad de personas de ese grupo, digamos de 20 a 10 personas, creo yo que lo conveniente sería cobrarle la misma tarifa con la que se le cobró por 20 personas. Esto en caso de grupos. No sé qué piensas tú, Yesenia, sobre esto. Yo considero que si el grupo desea cancelar su reserva, lo debe hacer con un mínimo de 10 días, si no, no existirá ningún porcentaje de reembolso. No se devolverá el dinero si la cancelación se realiza el mismo día porque afecta a las ventas del hotel. Si la reserva es modificada o se cancela en un plazo de 7 a 29 días, se cobrará una penalidad de $30 por el mismo motivo de que si es que la reserva se cancela va a afectar a las ventas del hotel y van a tener habitaciones vacías que vender. Bueno, yo creo que todas las cancelaciones se tienen que hacer a través de del correo de la empresa y tienen que ser con anticipación de al menos una semana. También creo que si en caso de fuerza mayor que afecte la reserva, tales como acciones gubernamentales, catástrofes naturales, etcétera, nos reservamos el derecho de solicitar cualquier pago pendiente en relación con la reserva. Y en caso de cancelaciones o no show, se procederá a la anulación de la reserva y se cargará el 100% del importe total. Y también puedo considerar que con anticipación de un tiempo de 48 a 72 horas, con el pago de una tarjeta de crédito, también se entiende que que a una persona individual la reserva sería con más rapidez y por último también tener en cuenta que el área de reserva siempre se tiene que pedir con anticipación y un tiempo estimado. Continúa mi compañero. Para responder a esa pregunta, yo he tomado unas políticas de un caso real, que es el hotel donde yo trabajo, que si, por ejemplo, una reserva se cancela con una semana de anticipación, no se le cobra ningún tipo de penalidad, ya que en una semana se podría vender nuevamente la habitación. En el caso de que la reserva se cancele de 3 a 2, de 5 a 2 días con anticipación, se le puede cobrar el 50% de la tarifa de la noche, ya que es un poco complicado vender inmediatamente las habitaciones. Y si la reserva es cancelada con 2 o con un día de anticipación, se cobra la tarifa total de un día, ya que es imposible vender las habitaciones en tan poco tiempo. Bien. En lo que respecta a la pregunta 2, el profesor nos pide hablar sobre el decreto legislativo 919, ¿no? Si este decreto es atractivo para lo que es la hotelería. Y si, o cuál sería en todo caso los beneficios. Recordemos que este decreto legislativo justamente habla sobre la exoneración, pues, del impuesto del IGB a las personas no domiciliadas, en su mayoría de casos que son turistas. Yo pienso que sin duda esto es atractivo para en este caso para la hotelería y turismo, ya que, por ejemplo, si tú le quitas ese impuesto LGB al turista, eso va a hacer que el turista deje de pagar este dinero y con esto le va a servir para que esta misma persona pueda gastar dentro del establecimiento, hacer consumos mayores consumos dentro del establecimiento, o pueda hacer que su nivel de gasto promedio, que normalmente siempre tiene un turista, se incremente y lo pueda hacer en otras actividades relacionadas con el turismo. Por eso pienso que es beneficioso y muy atractivo para la hotelería. ¿Qué piensas tú, Yesenia, sobre esto? En mi punto de vista con respecto a esta pregunta es que sí existen diferentes beneficios, lo cual es que los huéspedes considerados no domiciliarios, de acuerdo a un plazo establecido en el decreto legislativo, deben ser exonerados del impuesto general a la venta, beneficiando directamente al hotel. Esto quiere decir que se les hará más fácil o ágil adquirir los servicios, consumiendo más. También otro de los beneficios es que los agentes económicos que desean realizar actividades turísticas de esta manera, como los hoteles, ellos pueden pedir que se les devuelva
el IGB que han aportado, ¿no? Yo creo que representa una opción económica ahora que los turistas quieren abaratar costos, ya que del monto total que ellos gasten, el IGB se les será restado de los productos o servicios. Y para acceder a este descuento del IGB, solamente tienen que presentar su pasaporte, los no domiciliados, para comprobar su procedencia. De acuerdo a la pregunta 2, los beneficios serían la exoneración de la prestación de servicios de hospedaje, incluyendo la alimentación a sujetos no domiciliados en forma individual o a través de un paquete turístico. Todo esto de acuerdo a las condiciones de registros, requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento aprobado por la SUNAT. Continúa mi compañero. A mí me parece beneficioso porque bajo ese decreto supremo se puede cambiar o modificar la tarifa parcial o total de lo que el huésped consuma, ¿no? También el decreto nos dice que por ningún caso se puede ser utilizada para crear tributos e incrementar las tasas vigentes de los regímenes generales. Esto quiere decir que se va a respetar ¿cómo se llama? La tarifa real lo que ofrece la empresa, y así les exoneren el IGB a los turistas extranjeros. No hay necesidad de aumentar el precio. Entonces, yo creo que sí, eso es atractivo porque al bajar el costo del alojamiento, eso va a generar que más turistas quieran venir a permanecer en el hotel. Ujú. Sí, claro. Y claro, bueno, creo que todos coincidimos que es atractivo y que tiene muchos beneficios, ¿no? Ahí, tal como lo dijo también Valeria, que un punto importante es que siempre el turista presente algún tipo de documentación para hacer efectivo este decreto en todo caso. En la parte 3 nos pide hablar sobre la importancia de la coordinación con el área de reserva. Y esto en lo que lo vimos en la sesión o en la semana 6. Creo que en esta parte quería destacar que el área de reservas es muy importante, ya que ellos reciben justamente la información propia o directa del mismo huésped. Por ejemplo, información con lo que respecta a algunos puntos de información personal que el huésped puede proporcionar. Esta información sirve. Pongo el claro ejemplo por ejemplo, con áreas de restaurante. El huésped puede decir que tiene alguna alergia o que tiene algún tipo de alimentación como vegetarianos, por ejemplo. Entonces, el área de reserva esto lo anota, y esto debe ser coordinado con restaurante y así otras informaciones relevantes por parte del huésped. En tu caso, Yesenia, ¿qué es lo que pudiste ver en esta parte? Bueno, yo considero que sí es muy importante porque el área de recepción coordina con diferentes departamentos, y si es que no existe una buena comunicación se va a dar una discrepancia, sobre todo con una de las áreas más importantes, que es el área de housekeeping, que es la encargada de la limpieza de las habitaciones para entregarle confort a los huéspedes. Si es que no existe una buena relación o comunicación entre estas dos áreas, cuando el huésped haga su check-in, su habitación no se va a encontrar lista y de repente va a emitir una queja o reclamo. Así que sí es muy importante los reportes de coordinación en esta área. Yo también creo que el área de housekeeping y recepción, que su comunicación sea muy importante, ya que el área de reservas junto con el área de recepción es de los departamentos más importantes del hotel, en gran parte porque de ellos depende el flujo de ingreso de huéspedes al hotel y por lo tanto también el ingreso del dinero. Y mientras más sea la disponibilidad de habitaciones listas para recibir a nuevos huéspedes, mayores serán los ingresos de la empresa, y eso solo se puede lograr si la comunicación entre esas dos áreas es óptima. Bueno, por esta pregunta es importante porque tenemos que estar en comunicación con las diferentes áreas del hotel, ya que el área de recepción es la más fluida en el área de reservas, y que reservas y recepción prácticamente hacen lo mismo, y recepción es un prerequisito de reservas. En el área de reservas también se va a reservar los taxis. Recepción y reserva hacen reporte también de fechas cerradas. Reservas y recepción se comunican muy fluidamente. También en el listado de llegadas se lo manda a reservas y se revisa el estatus constantemente.
reservas también, también manda a los huéspedes VIP y reservas informa sobre los ingresos y reservas. Continúe, mi compañero. Una pregunta, si es importante la comunicación entre las dos áreas de recepción y reservas, ya que ambas áreas son las encargadas de vender las habitaciones. Entonces, si no hay comunicación entre estas dos áreas, se puede generar una sobreventa, que no es lo mismo que hacer un overbooking. Un overbooking, como se sabe, es cuando no hay un no-show, te hacen esperar para ver, o sea, te hacen esperar para ver si hay un no-show y te puedan alquilar esa habitación. Es muy diferente a que cuando sobrevenden una habitación, y ¿por qué? Por el mismo hecho de que no hay ningún tipo de comunicación o hay una mala comunicación frente a reservas y recepción. Por eso que tanto en reservas y recepción crean mecanismos para poder ellos alertarse y adelantarse a que no ocurran ese tipo de cosas, ¿no? Por eso que ellos tienen un cuaderno de reportes, crean alertas, crean notas para poder tener una información más fluida al momento de intercambiar los reportes diarios. Ujú. En lo que respecta a la pregunta siguiente, la 4, nos habla sobre hacer un reporte grupal, ¿no? De los protocolos de bioseguridad, sobre los videos que se han visto en la semana 6 o que están en link en la semana 6. Sobre todo, hay dos hoteles que mencionan en el video. Uno es el Hotel Clarion, que es de Bogotá, en Colombia, y el otro es el Hillary Resort de Ecuador. En estos dos vimos, o de acuerdo a lo que nosotros hemos visto como grupo, vimos que ellos ponían, por ejemplo, lo que podía más destacar era que sobre todo el uso de la mascarilla en todo momento por parte ya sea de huésped o cliente, y un punto que me llamó la atención era sobre que ellos manejaban ya lo que era una tarjeta o en un check-in online, donde ellos podían hacer un check-in en cualquier parte o antes de la llegada al propio hotel, ya sea en uno de estos hoteles, ¿no? Y eso fue un punto, digamos, a destacar dentro de lo que era protocolos de bioseguridad. También pudimos ver algunos otros puntos. Yesenia, ¿cuál es lo que tú pudiste Sí, observar? yo observé en el video que al comienzo de la pandemia lo que se usaba era colocarle gel al momento de que los huéspedes ingresaran. También se desinfectaban los zapatos antes de ingresar al lobby, se medía la temperatura para que se asegurase que el huésped no tenga ningún síntoma del COVID-19. El personal de recepción, los botones y el área de seguridad utilizaban protector facial y mascarilla. Incluso hacían el cambio de mascarilla diaria para que los clientes o huéspedes puedan observar que cada día utilizan diferentes mascarillas y no es la misma. También al comienzo de la pandemia, el botones ya no acompañaba al huésped a su habitación, simplemente le abría la puerta del ascensor. Incluso el desayuno se entregaba directamente en la puerta y no se podía dar en el área de restaurante. Actualmente muchas de estas cosas han cambiado porque ya no se desinfectan los zapatos. Bueno, sí se sigue entregando, se sigue colocando el alcohol en gel al momento de ingresar al hotel, pero ya no se utiliza protector facial y bueno, entre otras cosas que han cambiado. ¿Sí o no, Valeria? Claro, por ejemplo, el uso de los pediluvios ha pasado a ser opcional ya que no está demostrado que efectivamente se desinfecta el calzado ya que varias personas lo utilizan. Lo que sí es efectivo es el uso de las mascarillas en un espacio privado donde se convive con varias personas y se interactúa entre ellas. También la desinfección de las manos con alcohol o alcohol en gel, el distanciamiento de 1,5 metros y quitarse la mascarilla solamente para lo que es estrictamente necesario, como ingerir alimentos o bebidas en un restaurante. Y actualmente para ingresar a un lugar privado es obligatorio tener las 3 dosis de la vacuna contra el COVID en adultos y en caso de los niños 2 dosis. De acuerdo a la pregunta 4, también se implementan las instalaciones de piso delante del counter con una distancia de 2 metros. Al hacer el check-in, saludar haciendo el solo contacto visual y respetar la distancia de al menos 2 metros. Y también verificar el uso de la mascarilla y verificar la temperatura corporal. Y también puedo decir que en la actualidad las medidas de bioseguridad en espacios cerrados, ya sean restaurantes, hoteles, museos, entre otros, se siguen manteniendo ya que eso evita que nos contagiemos. Aunque en el presente gobierno haya dicho este mes que la mascarilla ya no será obligatoria en espacios abiertos. Continúa, mi compañero.
Sí, todo lo mencionado con mis compañeros, quiero adicionar que anteriormente, cuando recién se inició la pandemia, se tenía que desinfectar las superficies como pisos y las cosas que se utilizan como POS, teclados, teléfonos, inmediatamente después de su uso y también cada hora se tenía que estar desinfectando el piso. En esta post-pandemia ya las cosas han cambiado un poco, se sigue manteniendo la desinfección de pisos y superficies, sí, pero ya no se, ya la aplicación del desinfectante ya no es tan constante como al principio. Otra cosa que también cambió es que, si bien es cierto, se sigue manteniendo el distanciamiento del metro, pero ya no es el uso necesario de las mascarillas. En caso del hotel, puedes utilizar en espacios abiertos como la piscina o el bar, puedes estar sin mascarillas, y dentro del hotel, en los pasillos y en el lobby, sí debes portar tu mascarilla. Mm, sí, así es. Igualmente lo que había comentado Yesenia sobre los botones y bueno, en este hotel se daba que el botones no la acompañaba. Lo que yo puedo ver ahora es que ya eso, bueno, se dejó de lado, ¿no? Normalmente los botones ahora siguen ayudando a los huéspedes y los acompañan hasta su habitación. En lo que respecta a la pregunta 5, nos habla sobre crear un procedimiento de acción en caso de incendio o emergencia, en este caso en el área de telefónica del hotel. En esta parte yo, bueno, pusimos cada uno de nosotros, quería poner el detalle de que creo yo que siempre nosotros debemos crear en este caso una acción de digamos, de pre-emergencia o antes que suceda estos casos, ¿no? Que el mismo personal sepa en qué momento actuar, siempre y cuando antes mantener la calma, pero sobre todo sepa los puntos donde se encuentra un extintor para poder actuar en caso de incendio o emergencia. Yesenia. Bien, mi punto de vista acerca de esto es que al escuchar la alarma de emergencia se debe evacuar del establecimiento, ya se encuentra en la planta de arriba o en el primer piso, por la salida de emergencia de manera ordenada y agachada para evitar el humo, porque este humo es tóxico y poco a poco va entrando en tus pulmones y es dañino, ¿no? Si el humo viene del primer piso, se debe evitar bajar las escaleras, optando por subir al último piso para evitarlo. Si te encuentras en la primera planta o la segunda planta, puedes evacuar desde la ventana para que no te expongas al fuego. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, compañera Valeria? Yo creo que si el incendio es de poca magnitud, tenemos que ubicar los extintores más cercanos, como ya has dicho, y tratar de apagar el fuego. Y en caso de estar encerrados en una habitación con el fuego, se tiene que mantener agachado para evitar asfixiarse con exceso de humo y también desplazarse así, agachados o rampeando por el suelo. Y no hay que regresar, no hay que perder el tiempo tratando de recuperar objetos personales y siempre ayudar a los más necesitados primero, tales como pueden, en el área de telefonía, tales como pueden ser mujeres embarazadas o personas con alguna discapacidad. Ya, para esta pregunta, en caso de presentarse un incendio, se debe tener en cuenta que primero debemos mantener la calma para poder evacuar siguiendo las señales de evacuación. Después se debe llamar de emergencia a la telefonía del hotel, procurando estar siempre en contacto y por consiguiente, si el humo está arrasando y está muy fuerte y se encuentra sola, debe salir con una manta grande para poder cubrir el humo. Bien, mi compañero. Para esa pregunta he escogido 5 puntos que me parecen importantes al momento de que se genera una situación del incendio. Uno de ellos es mantener la calma al escuchar la alarma de incendio, porque no hay nada peor que desesperarse y perder el control de la situación. Luego, ubicar por dónde se prende el humo para evitar ir hacia esa dirección. Ubica los puntos de salida para que puedas ver cuál de las salidas es la mejor y la que tiene menos riesgo de que las llamas o el humo te alcancen. En este tipo de casos, evitar completamente los sensores y utilizar solo las escaleras y cubrir el cuerpo con una manta o una tela mojada si es posible. Ujú. Sí, sobre todo creo que en todo momento es mantener la calma, ¿no? Aunque en situaciones difíciles como esta es, digamos, complicado, pero hay que
digamos, tratar de hacerlo. Bueno, siguiendo en la misma área telefónica, el profesor nos pregunta en la número 6 sobre por qué debemos evitar las distracciones en esta área de telefonía. Bueno, aquí yo creo que es importante siempre el personal del área de telefonía que mantenga la concentración, debido a que, por ejemplo, ellos van a recibir la llamada de un huésped y ellos le van a dar información relevante sobre ellos mismos, sobre, digamos, puede ser su salud o su estadía o la hora de llegar. Entonces, si digamos, el personal se distrae en algún momento, va a omitir esta información importante. Por otro lado, también debe estar atento justamente para evitar que el huésped repita la misma información, porque si repite el huésped esta información nuevamente, debe ser un poco incómodo para el mismo cliente, ¿no? Con respecto a esto, ¿cuál es lo que tú piensas, Yesenia? Bueno, yo considero que el área de telefonía en lo posible debe evitar distraerse debido a que puede recibir llamadas de los huéspedes pidiendo información, ya sea acerca de otros números de otros departamentos o acerca de los servicios. Entonces, las personas o colaboradores que están encargadas de esta área deben estar atentos a las llamadas y sobre todos los de turno noche. De repente a veces puede pesar el sueño y tienen que mantenerse despiertos en todo momento por cualquier urgencia que tengan los huéspedes, ¿no? Es importante porque si en todo caso la persona no está atenta a las llamadas o no recibe las llamadas o no atiende el pedido del huésped, el huésped se va a sentir incómodo y va a emitir una queja o reclamo. ¿Cuál es tu opinión acerca de este punto, Valeria? Yo creo que en el área de telefonía tiene que estar pendiente siempre a las cotizaciones, dudas, solicitudes que hacen por medio de llamada a los clientes. En caso de que este pida una cotización, se tiene que prestar mucha atención a cada detalle que él indique, como por ejemplo la fecha de su viaje, el tipo de habitación que prefiere, el número de personas que están yendo en el grupo, etc. Además, se tiene que estar verificando constantemente el estado de las habitaciones, cuántas tiene disponible y cuáles ya se han vendido. ¿Qué opinas tú, María? Bueno, para esta pregunta, para el área de telefonía también se debe evitar distracciones de cualquier tipo, ya sea un mínimo ruido, porque siempre el encargado de la llamada tiene que estar siempre cuidando lo que requiere el huésped, ya sea cualquier duda mínima posible, responder sus quejas y contribuir con todo el procedimiento que requiere el huésped. Continúa mi compañero. En sí, acuerdo con mis compañeros que en el área de telefonía se debe evitar cualquier tipo de distracción, ya sea visual o sonora, y ya que la atención telefónica se puede ver interrumpida. En el caso personal que atiende la llamada, se puede confundir al brindar información acerca de las habitaciones, o también puede llegar a captar mal la información que está solicitando el huésped, en este caso. En el caso del cliente, del huésped, puede que el ruido de fondo le genere eh, mucho fastidio, lo termina aturdiendo y puede terminar cortando la llamada y así se puede generar una queja en el hotel. Ujú. Con respecto a la pregunta 7, nos habla sobre, digamos, un tema cotidiano que se ve en los hoteles, que es sobre las lesiones y cómo se puede prevenir esta en el área de botones. Hay lesiones que se pueden dar como, por ejemplo, lumbalgia o alguna fractura, digamos, muscular, y creo yo que para poder prevenirlas, el personal, en este caso de botones, debe aplicar, hay algunas técnicas que se aplican en estos casos para al momento de levantar una maleta, sobre todo las pesadas, ¿no? Digamos, una posición exacta del cuerpo o al doblar las piernas. Entonces, saber aplicar, creo que estas técnicas al momento de realizar estas actividades es una parte importante para evitar las lesiones. Yesenia. Yo considero que los colaboradores del área de botones suele ser la más afectada por lesiones debido a que ellos cargan bastante equipaje. Entonces, para evitar esto, se deben brindar capacitaciones constantes en las cuales se les muestre cómo se debe cargar el equipaje, cómo se deben sentar para cargar el equipaje y todas las técnicas para hacerlo para que puedan desarrollar sus actividades con total tranquilidad, sin ninguna molestia, sin ninguna lesión y así puedan entregar un buen servicio a los huéspedes.
Yo creo que para prevenir las lesiones la mejor opción es controlar el peso que se está cargando a la vez. De por sí las maletas que cargan los botones ya pesan en un promedio de 23 kilogramos y ellos se tienen que estar agachando y haciendo fuerza con la espalda para cargar. La técnica correcta para recoger objetos pesados es haciendo fuerza con las piernas y no con la espalda. Se tienen que cargar una maleta o mochila a la vez e ir acomodándolas bien en el carro maletero. Para esto es mejor capacitar a los botones en cómo realizar bien sus labores y así no permitir que se puedan lastimar o sufrir consecuencias a largo plazo. Para esta pregunta, para el área de botones, las lesiones que pueden causar el personal en esta área es que pueden igualarse en las maletas y su distribución. Y para evitar eso es poder capacitar a todo el personal acá. Luis, contigo. Sí, mis compañeros tienen razón. El área de botones se trabaja un poco en la fuerza y hay muchas veces que pues los huéspedes traen equipaje excesivamente pesado y excesivamente grande. Y eso sumado a la mala técnica que utilizan los botones para poder recoger el equipaje, esto le va a generar algún tipo de incomodidad a futuro, sobre todo en el tema, a nivel muscular o a nivel óseo, como esguinces, desgarraduras, dislocación y lumbar. Para evitar esas cosas, lo que podrían hacer es capacitar a los botones dándoles mejores técnicas y herramientas para minimizar los riesgos, ¿no? Como por ejemplo el carrito transportador de las maletas. Finalmente, antes que acabe la grabación, nos queda la pregunta 8, que es hablar sobre el procedimiento de custodia de equipaje y qué podría salir mal, ¿no? Creo yo que aquí lo que podría salir mal es que el equipaje sea robado y para esto una acción correctiva creo yo que es que el botones pueda colocar una pequeña tarjeta, el nombre y apellido del huésped para poder identificar correctamente a quién le pertenece este equipaje. No sé si tienes algo que decir, Yesenia, sobre esto. Sí, prácticamente esta área se le ofrece al huésped para que no pueda preocuparse si es que hace su check-in temprano, ¿no? Si su check-in es a las 3 de la tarde y este llega a las 10, puede dejar su equipaje ahí. Y bueno, por diferentes motivos, de repente desea realizar actividades turísticas en la plaza, recorrer algunos lugares y con total tranquilidad puede dejar su equipaje ahí. Lo que podría ocurrir, algún problema sería que le roben algún objeto de su equipaje. La acción correctiva que yo propongo es de que el hotel le brinde algunos candados para que pueda colocar ese equipaje y así el huésped se puede ir tranquilo sin ninguna preocupación. ¿Qué opinas tu compañera Valeria? Yo creo que para corregir esto se podría asignar un cuarto exclusivamente para guardar las maletas de los huéspedes, en donde haya líneas o cubículos divisorios para evitar confusiones de equipaje o pérdidas de estos, ya que en el courier o recepción no es siempre suficiente espacio y no siempre se puede guardar las maletas ahí, y cuando se hace puede llegar a obstaculizar el trabajo en recepción. María. Ya, para la última pregunta, lo que podría salir mal en el procedimiento de custodia de equipaje es que en el área de servicios se extravía el equipaje de los huéspedes, es por el motivo de que no se hizo un buen registro en el check-in y se tiene que tener una solución de ello. Es por eso que se debe estar siempre en constante comunicación sobre los datos de las personas en las que se guarda el equipaje. Continúa mi compañera. Sí, con respecto a la pregunta 8, no todos los hoteles tienen suficiente espacio como el lockers o un cuarto pequeño para custodiar las maletas de los pasajeros. Lo que normalmente se hace es poner las maletas dentro del counter, o sea, donde están los recepcionistas, y ahí se mantiene en custodia. Una de las cosas que podría ocurrir, como en el caso, una anécdota personal, es que se pueden confundir tanto botones como seguridad al momento del checkout, porque hay habitaciones que tienen, o sea, el checkout es a las 12 y salen su vuelo, no sé, 6 de la tarde y te dejan custodiando porque luego están a las 4, esas horas. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces seguridad y botones no saben qué maletas de qué habitación y se van muchos en la movilidad y a veces que son grupos en vans diferentes y puede ser que agarren maletas equivocadas y suban a van equivocadas. Una acción correctiva podría ser agrupar las maletas
por habitaciones o simplemente poner sticker o post-it para recordar de qué habitación va qué maleta. Bueno, profesor, eso sería todo respecto a las respuestas de esta práctica calificada. Muchas gracias. Ya ahora sí, ¿verdad? Finalizo la reunión y va a grabar, va a quedar la grabación, ¿verdad? Tienes que terminar la grabación.